Muy buenas tardes, ¿cómo están chiquillos? Hace tiempo ya que no nos veíamos. Bueno, el día de hoy nos vamos a juntar, ¿no es cierto? De acuerdo a los que les subí a la cápsula, ya que ustedes ya lo pueden visualizar en la página de Educa, ya en la cual les doy la bienvenida a trabajar, ¿no es cierto?, para aprender a reconocer las patologías más prevalentes del equino de deporte, ¿ya? El caballo es una verdadera máquina, ¿ya? Y por lo tanto sin pulmones, así como se dice, sin pie no hay caballo, ¿ya? También sin pulmones también no hay caballo, hablando del equino de deporte propiamente tal, ¿ya? Como pueden ver, ¿ya? Todo lo que corresponde a las estructuras que conforman el aparato respiratorio, ¿no es cierto? Como por ejemplo la nariz, ¿no es cierto? Que se divide posteriormente en vestíbulos, cavidad nasal, ¿ya? Que se accede, ¿no es cierto?, a través del orificio nasal, ya llegando a la cavidad nasal, ya se estrecha, se coloca más sinuoso, ¿cierto? Y de ahí obviamente sigue avanzando ya hasta lo que son los cornetes que invaden la cavidad y comprenden el sistema caudal, ya, por ejemplo los cornetes etmoidales, ya, un sistema rostral, ¿no es cierto?, ya, donde sobresalen los grandes cornetes dorsal y ventral, y además también tenemos el cornete medio, y aquí como bien saben es mucho más chiquitito, ¿ya? Así también, ¿no es cierto? Acuérdense que tenemos todo lo que son los senos paranasales, ¿no es cierto? Que también son divertículos, ¿ya?, de la cavidad nasal que se excavan en los huesos de la cabeza, que también se pueden ver afectados, ¿no es cierto? Como por ejemplo la sinusitis. Ya vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que existen patologías, ya, que afectan los senos paranasales y tenemos, por ejemplo, la sinusitis primaria, ¿no es cierto?, y las sinusitis secundarias, ¿ya? También tenemos posteriormente la laringe, ¿no es cierto?, que constituye la conexión entre la faringe y el árbol tráqueo-bronquial, ¿ya?, que se sitúa debajo de la faringe y detrás de la boca, ¿ya?, suspendida a la base del cráneo, ¿ya?, mediante el aparato yoidio. No sé si ustedes se acordarán un poquitito de eso. Por lo mismo les pido por favor que vayan a los libros de primer año, ¿no es cierto?, para poder repasar y entender, ¿no es cierto?, todos los mecanismos de cada una de las patologías que vamos a ver de ahora en adelante, ¿ya? Tenemos así también, ¿no es cierto?, como ustedes bien saben, ya, lo que conforma lo que es la laringe, ¿no es cierto?, ¿ya? Tenemos los cartílagos, ya tenemos los cartílagos aritenoides, ya tenemos los cartílagos, ¿no es cierto?, cricoides, tiroides, ya tenemos la epiglotis, ya tenemos los músculos de la laringe que también se pueden ver afectados. Después tenemos la tráquea, ¿no es cierto?, los bronquios que forman, ustedes bien saben, un sistema de tubos que conducen el aire entre la laringe y las vías más pequeñas, ¿no es cierto?, de los pulmones, ¿ya? Acuérdense que lo que es la tráquea podemos tener patologías como estenosis traqueales, ¿ya?, que es bastante visible, sobre todo, ¿no es cierto?, en equinos, por ejemplo, de rodeo. Existen obviamente también las estenosis traqueales congénitas, que son visibles, por ejemplo, mucho en lo que son los caballos pony, ¿ya? Sobre todo en ese tipo de razas pequeñas, ¿ya? Posteriormente tenemos los bronquios, ¿no es cierto?, que como ustedes bien saben son los conductos que proceden de la tráquea, ¿ya?, y se ramifican dentro de los pulmones para, como ustedes bien saben, asegurar, ¿no es cierto?, la circulación de aire y la hematosis, ¿no es cierto? Entonces, tenemos los pulmones, ¿no es cierto? Ya ustedes bien saben que son los órganos esenciales de la respiración, ya donde se efectúa este fenómeno que yo les dije que es la hematosis, ¿ya? Cada uno de ellos está enteramente envuelto en una serosa particular, ¿no es cierto?, o pleura, ¿ya?, que también puede verse afectado, ¿ya? Y también, para acordarse un poquitito, acuérdense que los pulmones también están unidos al mediastino, ¿ya? Formados principalmente por la unión, ¿no es cierto?, de las dos pleuras parietales sobre la línea media, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Bueno, vamos a ir hablando un poquitito de lo que es la fisiología, ya un poquitito de las patologías, ya, pero más que nada esto es introductorio, ya, para que se vayan adentrando ya en materia.
¿Ya? Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, ¿ya?, cómo es un bronquiolo, ¿ya?, cómo está conformado, ¿ya?, donde se produce, ¿no es cierto?, finalmente la hematosis, ¿no es cierto?, dentro del pulmón, ¿ya? Es importante, ¿no es cierto?, también aquí en esta foto se ve que tenemos, ¿no es cierto?, como bien dije antes, ¿ya?, vías aéreas superiores y posteriormente lo que son las vías aéreas inferiores, ¿ya? Eso es una cosa que debemos, ¿no es cierto?, sí o sí diferenciar. Así también ya tenemos que todas las estructuras que conforman el aparato respiratorio tienen diferentes funciones, como olfacción, fonación, acondicionamiento y filtrado, ¿cierto?, termorregulación y conducción de aire, ¿ya? Una cosa que diferencia al caballo de muchas otras especies animales es el hecho que el caballo es un respirador nasal obligado. O sea, todo el aire que necesita para el intercambio gaseoso, tanto en reposo como en ejercicio, debe pasar a través de las vías aéreas superiores. Debe, ¿ya? Vean ustedes, ¿no es cierto?, en esta figura, ¿no es cierto?, cómo es y son, ¿no es cierto?, los diferentes tipos de estructuras, ¿no es cierto?, que conforman ya parte de las vías aéreas superiores, ¿ya? Una cosa importante, y esto es pregunta de prueba, chiquillo, porque es una cosa que se tiene que entender para empezar a entender las patologías del equino de las vías, específicamente las que afectan las vías aéreas del caballo. El equino en reposo ventila unas 20 veces por minuto con un volumen de corriente de 4 litros, lo que nos da, ¿no es cierto?, matemáticamente, ¿qué cosa? Que se logra una ventilación por minuto de 80 litros. ¿Sí? Interesante, ¿no es cierto? Pero imagínense, ¿por qué yo les digo que el caballo es una verdadera máquina? ¿Ya? Porque si es que el caballo lo colocamos en una trotadora, lo colocamos a correr en el Club Hípico de Santiago, en el Hipódromo Chile, ¿ya?, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ya?, aumenta, ¿no es cierto?, el volumen corriente y puede llegar a ventilar minutos, incluso hasta 1600 litros. Imagínense, de 80 litros a 1600 litros en carrera, ¿ya? Por lo tanto, queda claro que cualquier tipo de problema de flujo de aire, ya sea adelante, ¿no es cierto?, en la entrada de la nariz, o, ¿no es cierto?, a nivel de cornetes nasales, ¿ya?, o a nivel de faringe, o a nivel de laringe, o a nivel de tráquea, etcétera, conlleva, ¿no es cierto?, a una intolerancia al ejercicio, lo que conlleva, obviamente, a que el caballo, ¿no es cierto?, no figure, no gane, o incluso pudiera llegar a sufrir incluso un accidente el equino y obviamente también tener como resultado ya que el jinete, que la persona que va arriba también pueda verse afectada o incluso muerta. En cuanto a los equinos de deporte, si es que desprendemos, ¿no es cierto?, en cuanto a el porcentaje que representan las patologías respiratorias, ya las patologías respiratorias representan el 30% del total de las patologías del equino, ¿ya? Las afecciones respiratorias también pueden clasificarse en infecciosas y no infecciosas. Ustedes bien saben, ¿no es cierto?, que tenemos enfermedades infecciosas, ¿ya?, las cuales pueden, por ejemplo, tener, ¿no es cierto?, como ejemplo la influenza equina, ¿ya?, la rinoneumonitis, ¿ya?, el gurma o adenitis equina, ¿no es cierto?, ¿ya?, las sinusitis, ya sea primarias o secundarias, ¿ya? Ahí tenemos algunos ejemplos de ellas, como también así algunas no infecciosas. Algunas no infecciosas, ¿ya?, pudieran ser, por ejemplo, alguna enfermedad que pueda estar afectando, ¿ya?, por ejemplo, que se vio afectada alguna parte de la arquitectura, ¿no es cierto?, producto de un trauma, una estenosis traqueal por un golpe, ¿ya?,
que se haya producido, ¿no es cierto?, también una lesión a nivel de cartílago aritenoide, producto de una iatrogenia, ¿no es cierto?, por ejemplo, por una endoscopía mal hecha, o que se haya producido un hematoma etmoidal, ¿no es cierto?, también lo mismo, producto a lo mejor de una endoscopía mal hecha, ¿ya?, etcétera. ¿Ya? Y obviamente dentro, volviendo ahora nuevamente dentro de las patologías infecciosas, tenemos, ¿no es cierto?, las virales, bacterianas, micóticas, parasitarias y hasta por micoplasma. ¿Ya? Y por otra parte, también estas patologías pueden afectar, como bien les dije, tanto las vías aéreas superiores como inferiores. Haciendo un pequeño repaso en cuanto a poder, ¿no es cierto?, porque obviamente nosotros no tenemos una máquina de rayos, ¿no es cierto?, en los ojos, así como tampoco tenemos endoscopios en nuestros ojos. Ya es importante reconocer cuál es el material necesario para poder identificar y también, ¿no es cierto?, graduar ya el tipo de lesión al cual nos estemos enfrentando. ¿Ya? Para ello, ¿no es cierto?, tenemos, así como por ejemplo lo tenemos en nuestra escuela, ¿no es cierto?, es el uso, ¿no es cierto?, de la endoscopía. ¿Ya? Para eso tenemos un fibroscopio o videoendoscopio. ¿Ya? Tenemos un fibroscopio, ¿no es cierto?, un fibroendoscopio en el cual obviamente se utiliza la fibra óptica para obtener la imagen. Y el videoendoscopio, ¿no es cierto?, aquí utilizamos una cámara de televisión para obtener la imagen. Está claro que el videoendoscopio es obviamente mucho más moderno y está claro que te da una mejor calidad. Ya nosotros tenemos, ¿no es cierto?, los dos equipos y cuando, si Dios quiere, vuelva rápido esta normalidad que tanto queremos, ¿no es cierto?, vamos a poder hacer estos prácticos, ¿ya?, y poder verlos en vivo, ya, junto con el equipo de Clínica Mayor. Para que ustedes sepan, ¿no es cierto?, para lo que conforma, ¿no es cierto?, un fibroscopio o videoendoscopio, ¿no es cierto?, debe tener un sistema de aspiración, de insulación de aire, ¿no es cierto?, abastecimiento de agua, debe tener un cepillo de citología, una pinza de biopsia, ya todos estos dos últimos elementos, ¿no es cierto?, se colocan a través del canal de trabajo, ¿no es cierto?, y que sale por la puntita, ¿no es cierto?, de este elemento, ¿no es cierto?, de este instrumento. ¿Ya? Para poder, por ejemplo, tomar una biopsia, ¿no es cierto?, ¿ya?, o hacer un lavaje, ¿ya? Es importante saber que la endoscopía es tanto diagnóstica como terapéutica, ¿ya? Podemos hacer tanto un diagnóstico de una patología como también, ¿no es cierto?, realizar, ¿ya?, una terapéutica. Aquí una foto más que nada referencial para que vean ustedes cómo son las perillas de control, ya, para poder meter aire, válvula de aire y agua para poder mejorar, por ejemplo, ¿no es cierto?, la visualización de lo que estamos viendo. Ya, también tenemos que tener a nivel de punta, ¿no es cierto?, ya aquí dos, ¿no es cierto?, ampolletas, ya. Esto es lo que yo les decía, este es el canal de trabajo por el cual, ¿no es cierto?, en este caso la pinza de biopsia está saliendo, ya, para poder tomar una muestra. Aquí tenemos otros accesorios, ¿no es cierto?, como las asas. Por ejemplo, tenemos asas de polipectomía, ya tenemos agujas, tenemos pinzas, ¿ya?, etcétera, que se pueden pasar a través del canal de trabajo, como les acabo de decir. ¿Ya? Ahora bien, como bien les dije, tenemos la posibilidad de poder hacer este examen en forma urgente, en caso de que a lo mejor tengamos un caballo que se esté ahogando, tenga a lo mejor un cuerpo extraño, etcétera. Obviamente la indicación va a ser de urgencia, o puede ser electiva como normalmente ocurre, ¿ya? Y puede ser diagnóstica o terapéutica, como les dije yo. También tenemos los diferentes tipos de endoscopios. Tenemos endoscopios rígidos, que normalmente, por ejemplo, lo utilizan mucho los otorrinolaringólogos humanos, ¿ya? Y también tenemos los flexibles, que es lo que normalmente, ¿no es cierto?, se utilizan en medicina veterinaria. ¿Ya? ¿Cuáles son las indicaciones de endoscopía? Uno, por ejemplo, ante la sospecha de algún tumor, ¿ya? Para la resección y ablación de lesiones benignas y o malignas. Para una polipectomía, ¿ya?, una asa de alambre o corriente monopolar con electrocoagulación, ¿ya?, o biopsia caliente o eliminación con pinzas de biopsia fría, ¿ya?, para poder
evaluar, ¿no es cierto?, ulceraciones, para poder, en caso de que haya una hemorragia, ¿no es cierto?, llegar a producir una hemostasia, ¿ya?, para poder evaluar cuerpos extraños, ¿ya?, etcétera. Siempre antes de comenzar a realizar una endoscopía, y esto obviamente es extrapolable a todos los tipos de endoscopías y exámenes que le hagamos a cualquier tipo de animal, no solamente los caballos. Siempre se debe comprobar previamente el funcionamiento adecuado del endoscopio, ¿ya? Que tire agüita, que tire aire, que se mueva, ¿no es cierto? Que se tenga una buena visión, ¿ya? Que, ¿cómo se llama? Que me funcione, ¿no es cierto? La cámara de televisión, que yo tengo la proyección, ¿no es cierto? A televisores que me funcionen adecuadamente, que haga el control de blancos, ¿no es cierto? Etcétera. Así también, ¿no es cierto?, debemos lubricar también para no producir, ¿no es cierto?, mayores lesiones cuando pase el endoscopio a través de, ¿no es cierto?, el conducto nasal. Ya debemos lubricar más o menos los últimos 20 a 30 centímetros distales del equipo, así también, ¿no es cierto?, comprobar que la flexión de la punta esté en la dirección adecuada, que no esté doblado. Imagínense que nos pongamos, ¿no es cierto?, a entrar con el endoscopio flexionado la punta. Es obvio que a medida que vayamos avanzando y a medida posteriormente que vayamos retrocediendo, vamos a producir iatrogenia. De ahí, obviamente, como resultado, una hemorragia que incluso puede ser, a lo mejor no mortal, pero sí muy, muy difícil de parar. Aquí tenemos otro esquema, ¿no es cierto?, en el cual podemos ver la cara de una persona con el ocular, ¿ya? Y obviamente evaluando a través del lente objetivo. Siempre obviamente es importante conectar para poder tener visión, ¿no es cierto?, a una fuente de luz. Eso es otro aparato importante que debemos tener. Bien, otra regla de oro en toda exploración endoscópica: no avanzar nunca sin visión. Si uno pierde la visión, uno tiene que retroceder. Si es que no puede mejorar la visión, ¿ya?, colocando aire, ¿ya?, o instilando un poquitito de agua, ¿ya?, que obviamente tenemos que tener preparado antes, ¿ya?, no debemos avanzar, ¿ya?, porque se pueden producir iatrogenias graves. Inclusive hasta que el endoscopio aparezca a través de la lengua, perdón, a través de la boca, y el caballo muerda nuestro equipo. Y ahí se nos fueron 10.000 o hasta 30.000 o 40.000 dólares los equipos más modernos y más caros. Entonces, ante la duda, retiramos el endoscopio y limpiamos y volvemos a incorporarlo. ¿Ya? Bien. El examen endoscópico también, ¿ya?, es importante que ustedes sepan que, sobre todo cuando es indicado para usarlos, ¿no es cierto?, en equinos de deporte, ya se utiliza, como ustedes bien saben, y les acabo de decir, ¿no es cierto?, es para el diagnóstico y o tratamiento de alguna patología. ¿Ya? Ha sido una revolución en el diagnóstico de enfermedades de vías respiratorias. ¿Ya? Y es importante, como les dije yo, que se pueda realizar tanto en reposo como cuando el caballo está ejercitando. Lo ideal, ¿no es cierto?, y muchas veces, muchas patologías de vías aéreas no se muestran si es que el caballo no está realizando la actividad deportiva. En reposo no se visualiza. Por lo tanto, si no tienes una cinta rodante, si no tienes a lo mejor la posibilidad de hacer correr al caballo e inmediatamente introducir el endoscopio para poder ver in situ, post ejercicio inmediatamente, qué es lo que está sucediendo, ¿ya? Bueno, hagámoslo en reposo nomás, ¿ya? Pero lo ideal, como les digo yo, es o tener la cinta rodante y haciendo una endoscopia dinámica, ¿ya? También existe la posibilidad de colocar un endoscopio y mediante, ¿no es cierto?, un equipo especial, que incluso está la tecnología acá en Chile ya funcionando, y hay 2 equipos por lo menos que yo conozco de colegas que lo tienen. Ya en la universidad lamentablemente no lo tenemos todavía, que es bastante caro. Uno puede hacer la endoscopía, ¿no es cierto?, con el caballo corriendo a distancia y uno en el computador, ¿no es cierto?, visualizando ya, por ejemplo, laringe o faringe, ¿no es cierto?, y evaluando cómo se comporta en ejercicios, y también en un tapiz rodante o cinta rodante. ¿Ya? Bien, aquí tenemos nosotros, ¿no es cierto?, lo que, bueno, esta foto yo creo que no me acuerdo si se la mostró o no, esta es una foto cuando yo estaba haciendo endoscopía
hace 21 años atrás en el Hipódromo de Chile. Ya recién tenía mi endoscopio recién comprado, ¿no es cierto? Y estaba haciendo una endoscopia, ¿no es cierto? Previo a 2 días antes de una carrera, ¿ya? Ven ustedes que uno utiliza un axial de sujeción, ¿no es cierto? ¿Ya? Que obviamente es para poder mantener al caballo tranquilo. Generalmente estos caballos están acostumbrados a que se les realicen, ¿no es cierto?, endoscopías a cada rato, o sea, no a cada rato, pero obviamente por lo menos 1 o 2 veces al mes, ¿ya? Para ver cómo se está comportando ya el respiratorio, ¿ya? Y como les dije yo, lo ideal también siempre, siempre es realizar, ojalá nunca también, ya la endoscopía con sedación. ¿Ya? No hay que aplicar sedación, a menos que el caballo sea muy indócil, porque también, ¿no es cierto?, podemos enmascarar, ¿no es cierto?, la patología. En el año 2007, en el año que yo llegué, teníamos un gastroscopio que tenía, más bien tiene 3 metros de largo. Como pueden ver, yo estoy acá atrás, la doctora Mora está acá adelante. ¿Ya? Servía y sirve, entre comillas, ella, hay que mandar a arreglar una parte que se ha hecho perder nomás, ¿ya? Poder hacer una endoscopía de vías aéreas. ¿Ya? Ahí yo estaba haciendo la endoscopía de vías aéreas superiores, ¿no es cierto? Ya la doctora Mora adelante estaba sujetando, ya, y obviamente yo, mediante el ocular, estaba viendo si es que se presentaba o no alguna patología, ya, y obviamente yo llegaba, no con todo el endoscopio, obviamente no, imposible, ya, pero sí llegábamos hasta la zona, ¿no es cierto?, lo que es la última fase, ¿no es cierto?, donde llegamos en cuanto a estructura anatómica, que es, ¿no es cierto?, la separación, ¿no es cierto?, de ambos bronquios, ¿ya? Que es la carina traqueal, ¿ya? Y ya en el año 2019 tenemos nuestro videoendoscopio como tal, ¿no es cierto? Y podemos hacer perfectamente una videoendoscopía, no una fibroendoscopía como la que aparece ahí, y obviamente por ello, ustedes ya como conocen la clínica mayor, tenemos 4 televisores, ¿no es cierto? Ya tenemos nuestros LCD ahí, ya es donde podemos, ¿no es cierto?, proyectar todo lo que mediante nuestro videoendoscopio ya podemos diagnosticar, ya sea haciendo endoscopía vía aéreas superiores, ¿no es cierto?, inferiores, y obviamente otros tipos de endoscopías también. Con respecto a la endoscopía de vías aéreas, ¿no es cierto? Para la exploración endoscópica de las vías aéreas, como les dije yo, en reposo, ya el endoscopio se introduce por uno de los collares y generalmente se avanza, ¿no es cierto?, por el meato nasal ventral. Eso es importante acordarse. Se avanza por el meato nasal ventral. ¿Ya? Si es posible, conviene contener al caballo en un brete. ¿Ya? En lo posible, no usar sedación, como se lo dije antes. Vamos a utilizar, eso sí, un, obviamente, puro. ¿Ya? Aquí, obviamente, hay que valorar siempre, ¿no es cierto?, cómo están las fosas nasales, si hay erosiones o no, ¿no es cierto?, y ulceraciones, antes de entrar, ¿no es cierto?, con nuestro instrumento. ¿Ya? El endoscopio, ¿no es cierto?, el examen endoscópico de la cavidad nasal debe realizarse bilateralmente. Hay colegas que normalmente solamente se meten por una cavidad nasal. Yo recomiendo, y la literatura también, ¿no es cierto?, que nos tomemos un poco más de tiempo y realicemos, ¿no es cierto?, nuestra endoscopía por ambos collares. ¿Ya? En la cavidad nasal vamos a distinguir septo nasal y las conchas nasales, dorsales y ventrales. También debemos explorar, ¿no es cierto?, tanto el meato ventral como el meato medio, prestando atención a la existencia de procesos obstructivos, ya que pueden ser producto de presencia de cuerpos extraños, algún tipo de tumor o alteraciones congénitas. ¿Ya? Los senos paranasales no son accesibles mediante endoscopía endonasal. Nosotros podemos entrar con el endoscopio siempre y cuando, por ejemplo, abramos una ventana, ¿ya? Pero obviamente ya estamos hablando de realizar un ejercicio, o sea, una acción quirúrgica, de abrir una ventana, ¿ya? Para poder, por ejemplo, evaluar alguna seno paranasal afectado, por ejemplo, por una sinusitis. Como dato rosa, podemos encontrar indicios de enfermedad sinusal observando deformaciones de las conchas nasales o drenaje de fluido procedente del orificio nasomaxilar. Sí, eso sí.
Al final de la cavidad nasal también es importante que nosotros encontramos situado en posición dorsal el área de los etmoturbinados. Y así también, ¿no es cierto? Un poquitito más cerca, ¿no es cierto? Ahí también encontramos una estructura que puede o no estar afectada y se llama etmoides. Y en ese etmoide, ¿no es cierto?, podemos encontrar una patología que se llama hematoma etmoidal. Aquí tenemos una fotito de un hematoma etmoidal. ¿Ya? Bien. Aquí está parte, ¿no es cierto?, de la cavidad nasal del equino y de todo lo que hemos hablado hasta el momento. Ya para que ustedes más o menos, en el momento de escuchar nuevamente la clase, ¿no es cierto?, y yo se la subo obviamente a la plataforma, lo puedan leer con mayor y ver con mayor tranquilidad. ¿De acuerdo? Lo mismo acá, ¿ya? Donde se ven los cornetes, los meatos nasales dorsales medio y ventral, ¿no es cierto?, meatos etmoidales y las conchas etmoidales. Todo tiene su función, ¿ya? ¿Qué podemos ver acá? Podemos ver que pasamos a faringe, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vemos acá arriba? El receso faríngeo dorsal, ¿ya? Podemos ver el opérculo cartilaginoso derecho, opérculo cartilaginoso izquierdo. Obviamente, todo lo que se ve a la derecha es la izquierda y todo lo que se ve a la izquierda es derecha. No es que esté equivocado, ¿ya? Y obviamente acá tenemos el palar blando. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es lo que es este opérculo? Bueno, acuérdense de anatomía. Esta es la entrada, ¿no es cierto?, a lo que son las bolsas guturales del caballo. Acuérdense que las bolsas guturales del caballo, ¿no es cierto?, podemos encontrar muchas patologías, ¿ya? Desde un empiema de bolsa gutural, producto, ¿no es cierto?, de un gurma o adenitis equina, ¿ya? Podemos tener una micosis de bolsa gutural, ¿ya?, generalmente producida por el Aspergillus fumigatus, que lamentablemente también es zoonosis, hay que tener mucho cuidado ahí, ¿ya? O podemos tener, ¿no es cierto?, otro tipo de patologías, ¿ya?, que vamos a ir viéndolo más adelante. El siguiente paso es la evaluación de las aberturas faríngeas de las bolsas guturales, ¿ya?, las cuales se abren cuando el animal degluta, ¿ya? Obviamente, para poder entrar con el endoscopio dentro de la bolsa gutural, que es lo que siempre se recomienda, uno utiliza como guía un catéter que se llama catéter de Chamber, ¿ya?, para poder entrar dentro de la bolsa gutural y ver si es que hay cuerpos extraños, placas micóticas, secreción purulenta y o sangre. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, lo que es la zona, ¿no es cierto?, de las bolsas guturales. ¿Ya? Aquí ven ustedes, ¿no es cierto?, como por la vista lateral, ¿no es cierto?, tenemos ya la entrada hacia lo que es la bolsa gutural, ya, y nos damos cuenta que pasan estructuras muy, muy importantes, ¿no es cierto?, como pares craneales como el noveno, décimo primero y décimo segundo par craneal, que pasa, ¿no es cierto?, la carótida, ¿no es cierto?, también dentro, y que obviamente si se ve afectada, como acabo de decir, por una micosis, obvio, ¿no es cierto?, que puede haber un problema, ¿no es cierto?, de una hemorragia masiva, que el caballo obviamente en este caso se va a morir. ¿Ya? Acuérdense, entrada derecha e izquierda, ¿ya? Y aquí ya estamos dentro de la bolsa gutural. Ya ven ustedes, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros acá el hueso estiloioideo, ya tenemos nuestra arteria carótida externa, ¿no es cierto?, ya tenemos nuestro compartimiento lateral, ¿no es cierto?, nuestro compartimiento medial, ya la arteria carótida interna, ya tenemos el par craneal 10, 12, ¿no es cierto?, y 11, ya, como pueden ver hay muchas estructuras que si se ven afectadas pueden cursar con signología clínica, por ejemplo, si se afecta algún precraneal, ¿ya? Ya, ustedes bien saben la función que tiene cada uno de estos paracraneales. Si se afecta, van a dar clínica, ¿no es cierto?, de afectación de ese tipo de paracraneal. Entonces ustedes se van a acordar de que obviamente puede ser que la bolsa gutural, ¿no es cierto?, del caballo puede estar afectada por algún tipo de patología. ¿Ya? Aquí también tenemos otro ejemplo de lo mismo que le acabo de decir, pero aquí está ya cuando yo da la charla aquí en inglés. ¿Ya? Les va a servir para repasar. ¿Ya? Y tenemos al huesito estiloioideo, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí, obviamente, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Ya? ¿Qué es lo que podríamos decir? Bueno, tenemos la bolsa gutural afectada, ya en este caso,
¿ya? Y habría que hacer, obviamente, mediante un examen clínico ya especial de respiratorio, ¿no es cierto? Y además de una endoscopía, ya podemos, ¿no es cierto?, llegar a un timpanismo, ¿no es cierto?, de bolsa gutural, ¿ya? Otra foto más donde se pueden ver bien las estructuras. ¿Qué le llama la atención acá? Esta placa no es normal, ya esto es una placa ya que me está diciendo que aquí hay una micosis de bolsa gutural, ya. Normalmente es Aspergillus fumigatus, hay otro tipo de hongos, pero normalmente es el que ahí se encuentra. Ya aquí tenemos otra plaquita, ¿no es cierto?, dentro, ¿no es cierto?, de la bolsa gutural. Hay que tener mucho cuidado porque tiene, ¿no es cierto?, acuérdense que es zoonótica, ¿ya? Lo mismo acá, una placa adherida, ¿no es cierto?, a los huesos estiloideo, ¿ya? Bastante grave esta afección, de mucho cuidado. Se puede presentar en este caso, por ejemplo, una hemorragia. Ya esta hemorragia se puede producir, puede ser una epistaxis como tal, puede ser secundaria, ¿no es cierto?, a una carrera excesiva en la cual ¿cómo se llama?, se corrió muy fuerte un caballero que no estaba preparado y se produjo, ¿no es cierto?, una de las patologías que también normalmente no se presenta de esta forma, pero sí se puede presentar, que es la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio. ¿Ya? Y aquí tenemos diferentes tipos de imágenes, ya donde aquí se ve, ¿no es cierto?, la laringe, aquí tenemos la epiglotis, cartílago aritenoide, ya aquí tenemos, ¿no es cierto?, una hiperplasia faríngea linfoide, ¿no es cierto?, donde hay un aumento en los acúmulos linfoides, ¿no es cierto?, que están en la faringe. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, comida dentro, ¿no es cierto?, de tráquea. Aquí también en el piso de la tráquea vemos, ¿no es cierto?, secreción mucopurulenta. Y aquí también vemos, ¿no es cierto?, aquí dentro de la bolsa gutural, ¿no es cierto?, un empiema de la bolsa gutural. Eso es más o menos porque vayamos familiarizándonos, ¿no es cierto?, con los diferentes tipos de patologías que vamos a ir viendo poco a poco. Aquí vamos a ver un video, ¿no es cierto?, ya cortito, que van a ir, ¿no es cierto?, explicando un par de cositas. Denme un cachito, ya está. Bien, entramos entonces a través del conducto nasal ventral, pasamos, ¿no es cierto?, y vamos evaluando presencia, ausencia, ¿no es cierto?, de cuerpos extraños, de tumuraciones, de secreciones, qué tipo de secreciones. Llegamos a la faringe, llegamos a la laringe, vean ustedes, ¿no es cierto?, acá, ya lo que es la epiglotis, los cartílagos aritenoides, por acá atrás, ¿no es cierto?, ya las cuerdas vocales, entramos, ¿no es cierto?, a lo que es la tráquea, vemos las características de tráquea, vemos si es que hay o no hay sangre, vemos si hay secreciones o no. Llegamos, ¿no es cierto?, a la zona de la carina traqueal, ¿ya? Y nos vamos, ¿no es cierto?, ya obviamente a lo que es la ultraestructura, ya de lo que son los broncos-bronquiolos, ¿no es cierto?, está llegando a los alveolos, ¿ya? Obviamente ahí con el endoscopio no podemos llegar. Nosotros con el endoscopio llegamos hasta la carina traqueal. ¿Ya? Pero más que nada para que entiendan ustedes y vean ustedes, ¿no es cierto?, aquí nivel, ya vamos aquí con este puntito rojo, ya eh, evaluando la anatomía del caballo. ¿Ya? Ahí estamos a lo que es la ultraestructura, ¿ya?, del sistema respiratorio. Y ahí ocurre el fenómeno que ustedes todos saben, ¿no es cierto?, que es la hematosis. ¿Ya? Aquí vamos a ver una broncoscopía, ¿no es cierto?, también brevemente.
Como se darán cuenta, ¿no es cierto? Este animal llega, ¿no es cierto?, a poder, ¿no es cierto?, ser examinado, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto?, se evalúan diferentes tipos de parámetros, ¿no es cierto?, gases sanguíneos, por ejemplo, ¿ya? Para poder evaluar ya cómo está, ya de acuerdo a eso. Ya posteriormente este animal no ha sido sedado, ya se necesitan obviamente ayudantes y se hace la endoscopía. ¿Ya? Y obviamente va a ir viendo la doctora en este caso, ¿no es cierto?, todo lo que hemos ido hablando hasta el momento. ¿Ya? Diese endoskopische Methode wird durchgeführt bei Patienten mit zum Beispiel folgenden Symptomen: Husten, Leistungsschwäche, erschwerte Indicaciones de Atmung, endoscopía, bueno, obviamente, ¿no es Nasenausfluss, aber cierto?, auch bei tos, therapieresistenten secreciones nasales de diferentes Fieberhaften Infekten. tipos, Je nach presencia, klinischem ausencia, ¿no Bild es erfolgt cierto?, eine de Belastungsprobe des sangre, Pferdes, bevor es intolerancia al sediert und ejercicio, endoskopiert etc. wird. ¿Ya? Insbesondere die Videoendoskopie ermöglicht Tierarzt und Besitzer eine direkte Beobachtung des Zustandes der Atemwege auf einem kleinen Bildschirm parallel zur endoskopischen Untersuchung. Yo, entre comillas, me encanta esta materia. Yo soy la persona que hace las endoscopías de vías aéreas superiores e inferiores en caballo. ¿Ya? Über den Y bueno, ventralen como les digo yo, Nasengang aquí wird das vamos Endoskop distinguiendo eingeführt todas las und estructuras que langsam vimos al unter principio. ¿Se acuerdan en el Sichtkontrolle dibujo? vorbei Bueno, an aquí ya den están en verdad. schlitzförmigen Zugängen ¿Ya? zu den Luftsäcken und bis zum Kehlkopf vorgeschoben. Kurz vor dem Kehlkopf verharrt man so lange, bis das Pferd Luft einatmet und den Kehlkopf weit stellt. Die Bronchoskopie wird dementsprechend auch in der Diagnostik des Kehlkopfpfeifens eingesetzt. Muchas secreciones en este caso, tanto a nivel de Das laringe, ¿no es Endoskop wird cierto?, über como den tráquea, y ahí Kehlkopf estamos ya hinweg en in el die piso de la Luftröhre tráquea. vorgeschoben. Hier werden Farbe und Feuchtigkeit der Schleimhaut ¿Ya? und eventuell vorhandenes Sekret nach Menge und Viskosität beurteilt. Ven ustedes que obviamente acá se ve una mayor cantidad de secreción. Es obvio que ese caballo no va a tener una buena aptitud deportiva, no va a responder bien, va a tener intolerancia al ejercicio, ya, va a tener otros signos clínicos obviamente asociados también, Am Ende ya der sea Luftröhre disnea, wird die etc. Aufgabelung der Trachea in die Y beiden aquí tenemos, ¿no es Hauptbronchien cierto?, la sichtbar. última parte de Bei la schweren tráquea, ya Erkrankungen lo que liegt es la zusätzlich eine carina traqueal. Ödematisierung der Schleimhaut vor, was während der Bronchoskopie besonders durch eine Verbreiterung des Septums, auch Carina trachea genannt, ¿Ya? deutlich Carina wird. traqueal, como dice ahí el colega. ¿Cuál es su diagnóstico acá? Bueno, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, que hay secreción, ¿no es cierto?, mucopurulenta en el piso de la tráquea. ¿Qué podemos decir acá? Bueno, aquí tenemos una visión, ¿no es cierto?, de la laringe, vemos los cartílagos eritenoides, ¿no es cierto?, aquí vemos y podemos decir, ¿no es cierto?, obviamente no está funcionando, no, es más que nada una foto, pero aquí, ¿no es cierto?, había una hemiplegia laringe, ya lo mismo acá. ¿Qué es lo que es acá? Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, una hematoma etmoidal. ¿Qué vemos acá? Un empiema de bolsa gutural, ¿ya? Acuérdense que son esas bolsitas que tienen los caballos, ¿ya? Entonces, mediante un riguroso examen endoscópico en reposo se puede dilucidar, por ejemplo, un problema, pero algunas anormalidades no son evidentes a menos que el caballo sea colocado en ejercicio. Y por lo tanto, obviamente, como verán acá, nosotros vamos a utilizar cintas rodantes, como en este caso está presente acá. El colega está haciendo la endoscopía, ¿no es cierto?, dinámica, y tenía colocado, ¿no es cierto?, el endoscopio para poder visualizar cómo se comporta al ejercicio. No importa el tamaño, ¿ya? No importa el tamaño del animal. Y aquí obviamente colocamos al caballo a diferentes velocidades y diferentes inclinaciones, ¿ya? Hasta llegar a velocidades, ¿no es cierto?, maximales, ¿ya? Aquí vamos a ver una universidad que tiene esta cinta rodante, ya. Yo, gracias a Dios, también tuve la oportunidad de poder trabajar con estas cintas rodantes, tanto en Estados Unidos como en Alemania y España, y en Argentina, en la Universidad Nacional de La Plata, con el doctor Pablo Trigo, que es uno de los profesores que yo traigo para el diplomado, él es experto en esto, y él es fisiólogo del ejercicio y trabaja mucho con estas cintas rodantes. Vean ustedes cómo se trabaja. There's no way to let the horse know that the ground is about to move. Therefore, we try to start the treadmill as the horse is taking a step forward. Como primera cosa, obviamente, hay que acostumbrar al caballo a poder,
¿no es cierto?, trabajar en este Third tipo de step is cintas to rodantes, transition ya no from llegar y walk to colocarlo the trot. inmediatamente, This is generally a ¿ya? very easy transition for the horse to make. Hay que The ir trotting speed is cambiando approximately aires, ¿no 7 es to 9 cierto?, de a miles poco per también, hour. ¿ya? The fourth step is to transition from a trot Como to se a dan canter cuenta, ¿no or es cierto?, gallop. va cambiando This de can be a aire, difficult transition for the horse to make. ya, la Not all transición horses tiene que need ser to canter or rápida, gallop tiene que ser depending on their lenta, discipline. Most horses begin to canter at approximately 15 to 17 miles per hour. This is a y thoroughbred obviamente, racehorse como pueden ver galloping at acá, race speed, el caballo starting to llega lose a su foundation as máxima we move velocidad. forward. Y como se dan Using cuenta, el colega pairing, que está detrás del treadmill caballo está examination gives the same realizando, ¿no es speed and cierto?, distance la that the horse endoscopía normally ya competes at. al caballo. This horse is galloping at over 38 miles per hour. This is a Hackney show pony. Aquí tenemos un pony The trainer is using a set of Hackney, ¿no es long cierto?, lines to place que the como pony's verán head también and se le neck in the está same haciendo la position endoscopía. that it normally is during competition. The proper head and neck position or collection is necessary to accurately diagnose upper airway abnormalities in breeds that show with this type of head carriage. This is a standardbred trotter that's being examined. The horse is wearing the same equipment that he wears during a race. Bueno, aquí también tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto?, que tenemos una epiglotitis, ¿ya? Y obviamente afectada la epiglotis, ¿ya? Bueno, aquí vamos a ver otro video más. Para que vean ustedes, esto es lo que viene a futuro. Yo creo que aquí en la universidad, antes de 5 años vamos a tener este equipo también, porque es muy, muy necesario para hacer no solamente investigación, sino que para poder valorar y preparar y ejercitar, ¿no es cierto?, también a este tipo de animales, ya aquí no de deportes. Como se darán cuenta, ¿no es cierto?, entonces hay que hacer que el caballo se acostumbre, que no se asuste, ¿no es cierto?, hacerle cariño, saber que uno está ahí para no para hacerle daño, sino que para poder evaluarlo, ¿no es cierto? El colega al lado, ¿no es cierto?, está preparando el endoscopio, la cinta rodante comienza a andar, ¿ya? Y poco a poco, ¿no es cierto?, vamos valorando. Se pueden llegar a velocidades de hasta 35 millas por hora. ¿Ya? Ahí se cambió ya de velocidad. Y obviamente el colega va viendo cómo se está comportando, ¿no es cierto?, las vías aéreas. Si hay presencia, ausencia de secreciones, cómo se está comportando, ¿no es cierto?, los cartílagos aritenoides, si hay atrapamiento aritenoepiglótico o no, ¿ya? Todo eso va valorando el colega que está haciendo la endoscopía. Al mismo tiempo uno puede colocar máscaras incluso, ¿no es cierto?, en el caballo, puede ir tomando muestras de sangre también, ¿ya? Es súper, súper interesante. Bien, ¿qué tenemos acá? Un atrapamiento aritenoepiglótico. Ya, obviamente aquí tenemos totalmente atrapada la epiglotis, como un saco, ¿no es cierto?, un saco de dormir encima de la epiglotis. Y es obvio que ahí vamos a tener un problema de intolerancia al ejercicio, ¿ya? Y ahí tenemos una vía aérea normal, cartílago, ¿no es cierto?, aritenoides normales y epiglotis normales. La característica que tiene la epiglotis siempre es de tener bordes aserrados, ¿ya? Aquí obviamente no se ven los bordes aserrados y eso es totalmente anormal. ¿De acuerdo? Bien, chiquillos, esta es la primera clase. Espero que no se hayan aburrido. Y voy a grabarles también una segunda clase el día mañana a la mañana y se los voy a subir también. Y el miércoles les voy a subir lo que es la guía de trabajo, que la vamos a trabajar junto con lo que es la clase de retroalimentación la próxima semana en horario de taller. ¿De acuerdo? Bien, un gusto haber estado con ustedes. Espero que podamos, ¿no es cierto?, ya conversar más la materia cuando ustedes la vayan leyendo. Ya el día de mañana vamos a empezar a hablar de patología y ya
obviamente la próxima semana van a ir entendiendo más de lo que les estoy comentando. Que estén muy bien, fuerte abrazo, chao, chao.